El liberalismo y el desarrollo del capitalismo del siglo XIX cambiaron muy poco la situación social de las mujeres. Prevalecía el machismo y la segregación femenina en muchos aspectos, como la propiedad, el trabajo y el salario, la subordinación en la familia, los derechos políticos, la educación, en especial la superior, y la sexualidad. El movimiento feminista a finales del siglo XIX se enfocó en los derechos políticos y el sufragio femenino. Fue debido a la Primera Guerra Mundial que las mujeres se incorporaron abiertamente en la producción industrial, lo que fortaleció su posición política para demandar sus derechos. Aunque los derechos políticos de las mujeres se fueron extendiendo de forma paulatina, solo significaron la posibilidad de votar en las elecciones y muy rara vez se convirtieron en el acceso femenino a los puestos de elección popular. Las demandas por salarios iguales, acceso a la educación, igualdad dentro de la familia y derechos reproductivos todavía tendrían que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El sufragio femenino comenzó a gestarse al inicio de la Revolución Mexicana, en 1910, cuando un club de mujeres llamado Las Hijas de Cuauhtémoc se unió a Francisco I. Madero para protestar por el fraude del que había sido víctima el candidato presidencial. Al mismo tiempo pedían la inclusión de las mujeres en la política. En 1915 se realizó el primer Congreso Feminista, una reunión impulsada por el general Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán. Se demandó otorgar el voto ciudadano a las mujeres, pero a la petición no hubo mucho eco. A finales de 1916, Hermila Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza, envió al constituyente un escrito en el que solicitó los derechos políticos para las mujeres con argumentos liberales basados en el Plan de Guadalupe de 1913, que garantizaban derechos para todos. En 1917, al redactarse la Constitución y recibirse la petición de Galindo, se decidió, sin mucha discusión, negar a las mujeres los derechos políticos, argumentando que, en el estado en que se encuentra nuestra sociedad, las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en ese sentido. En 1918, la misma Hermila Galindo se postuló como candidata a diputada, y a pesar de que se dijo que había obtenido la mayoría de los votos, el colegio electoral no se lo reconoció. Ella sabía que eso sucedería, pero era la manera de desafiar en los hechos a la ley y además mostrar a la opinión pública lo injusta que era esa situación para las mujeres. En 1919, la guanajuatense Elena Torres Cuellar fundó el Consejo Nacional de Mujeres y presenció la sección América del Norte de la Liga Panamericana de las Mujeres. En 1922, una delegación mexicana asistió al Congreso de Mujeres Votantes, que se celebró en Baltimore, Estados Unidos. La delegación estaba formada por Elena Torres Cuellar, Eulalia Guzmán, Luz Vera, Aurora Herrera, María Rentería y Julia Nava. En ese mismo año también se fundó la Liga Feminista de Yucatán, encabezada por Beatriz Peniche de Ponce, quien recorrió su estado fundando ligas feministas y defendiendo los derechos de la mujer yucateca. La acompañaban la maestra Consuelo Zavala y Elvia Carrillo Puerto, hermana del líder Felipe Carrillo Puerto, quien fue gobernador del estado de Yucatán. En 1923, Yucatán reconoció el voto tanto municipal como estatal para 3 mujeres electas diputadas al Congreso local. Además, Rosa Torre fue electa regidora en el Ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto murió asesinado en 1924, las 4 tuvieron que dejar sus puestos. Del 20 al 23 de mayo de 1923 se realizó en la Ciudad de México el primer Congreso Nacional Feminista, convocado por la sección mexicana de Liga Panamericana de Mujeres. El 13 de julio de 1923, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto por el que se concedía a las mujeres del estado la posibilidad de votar y ser elegidas para las municipalidades. En 1924, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en San Luis Potosí y en las estatales en 1925, pero este derecho se perdió al año siguiente. En Chiapas, se reconoció el derecho a votar a las mujeres en 1925. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución,
que permitía votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados. Solo faltaba el cómputo y la declaratoria para su vigencia. Esta parte nunca se concluyó porque el Partido Nacional Revolucionario, antecedente director del PRI, argumentó que el voto de las mujeres podría haberse influido por los curas. 10 años después, el 17 de febrero de 1947, durante la presidencia de Miguel Alemán, se publicó en el Diario Oficial La Reforma el artículo 115 de la Constitución que concedía a las mujeres el derecho a votar, pero solo en las elecciones municipales. Esta medida se consideró como un gran avance, ya que les daba un lugar a las mujeres en la vida política del país, aunque fuera uno muy restringido. Fue a finales de 1947 cuando en una de las primeras jornadas electorales en Chiapas, la mujer mexicana finalmente ejerció su derecho político al voto. En 1952, siendo candidato a la presidencia de la República Adolfo Ruiz Cortines, prometió ante 20,000 mujeres asistentes a un mitin de campaña la ciudadanía sin restricciones. Y el 4 de diciembre de 1952, 3 días después de la toma de posición de Adolfo Ruiz Cortines, el Partido Acción Nacional solicitó concluir el trámite de la iniciativa presentada por Cárdenas en 1937 y que había quedado pendiente. Pero el 9 de diciembre el mismo presidente presentó su propia iniciativa de ley. El 7 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial El Nuevo, texto del artículo 34 constitucional. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. La reforma entró en vigor en 1954. El 3 de julio de 1955, por primera vez las mujeres mexicanas emitieron su voto en unas elecciones federales a fin de integrar la 60ª legislatura del Congreso de la Unión. El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en las huelgas de mujeres del sector textil en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Este factor fue el más combativo ya desde 1857, cuando miles de mujeres salieron a la calle para protestar por sus condiciones laborales, sueldos bajos, jornadas de 12 horas y acoso sexual en el trabajo. Como esas reivindicaciones no habían funcionado, en 1908 se produjo una enorme manifestación en Nueva York que añadía a las reivindicaciones el fin del trabajo infantil. En 1910, en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, 100 mujeres procedentes de 17 países votaron para establecer un Día Internacional de la Mujer. En 1911 se produjo uno de los hechos más dramáticos de la lucha del sector textil, el incendio de la fábrica de Triangle Shirtwaist, en el que murieron 145 trabajadoras en una fábrica al no poder escapar porque las puertas se encontraban cerradas para que no pudieran abandonar el puesto de trabajo. Al año siguiente, en homenaje a ellas, las mujeres trabajadoras del textil en Estados Unidos se unieron en una huelga que duró 3 meses. En 1872, por primera vez, una mujer accede a la universidad en España, Elena Maseras. Es un nombre que no debería pasarnos desapercibido, ya que ella fue la primera mujer en acceder a la universidad en España, y por lo tanto la abrió el camino a las que llegaron después. Necesita un permiso especial del rey Amadeo I para poder asistir a la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona en el curso de 1872-1873. Su entrada en el aula fue recibida con aplausos por el resto de sus compañeros. En 1993, Nueva Zelanda es el primer país del mundo en aprobar el sufragio femenino. El primer país en que el sufragio vio cumplidas sus reclamaciones fue Nueva Zelanda. Las mujeres de este país fueron las primeras que en 1893 pudieron elegir a sus representantes públicos. En Europa, el primer país que reconoció el derecho al voto femenino fue Finlandia, en 1907. Seguido de Noruega y Suecia, el primer país de habla hispana en reconocer el sufragio femenino fue Uruguay, en 1927. En España, fue reconocido en la Constitución de 1931. A día de hoy, muchos son los movimientos de mujeres que buscan romper con las visiones únicas y uniformadoras, asimismo fomentar el trabajo desde la diversidad y la interseccionalidad.
De hecho, el trabajo conjunto ya ha tenido algunos frutos y mujeres de todos los continentes han desplegado diferentes estrategias de acción a través de las Naciones Unidas, en organizaciones no gubernamentales o en el asociacionismo. En 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se acordaron una serie de compromisos sin precedentes y los derechos de las mujeres se reconocieron como derechos humanos. Más de 20 años después de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ningún país ha alcanzado todavía la igualdad de género y las discriminaciones para las mujeres siguen persistiendo. Por este motivo, los movimientos feministas alrededor del mundo continúan batallando para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. It seemed like a mad idea then, and I think that it took a long time. That's why the campaign was so long, because they had to change people's attitudes towards women and what they could do. I think they'd be saying, you're fantastic that so much has changed. And at the same time, they'd be saying, honestly, 100 years later, and you're still fighting this particular battle? I think they'd be urging us on. I think they'd be saying, don't just accept where we're at, because we could be so much better if the genders were not divided up in this rigorous, outdated idea about what a man is and what a woman is. Una de las conocidas figuras del movimiento por la emancipación femenina fue la británica Emmeline Pankhurst, 1858-1928, fundadora de la Unión Social y Política de las Mujeres, WSPU por sus siglas en inglés, e inspiradora de diversos tipos de protestas, manifestaciones, huelgas de hambre, etc. Otra conocida activista fue Emily Davison, que murió en 1913 en una de sus acciones de protesta al arrojarse a los pies de un caballo de la cuadra real en el transcurso de una carrera celebrada en Derby. En España destacó Concepción Arenal, 1829-1893, que asistió a la Universidad Complutense disfrazada de hombre para salvar la prohibición que impedía la enseñanza universitaria a la mujer. En Alemania sobresalió Rosa Luxemburgo, 1870-1919, brillante intelectual y militante del comunismo alemán, muerta durante la sublevación espartaquista en 1918. 1972. Por primera vez, una mujer accede a la universidad en España. Elena Maseras es un nombre que no debería pasarnos desapercibido, ya que ella fue la primera mujer en acceder a la universidad en España. 1893. Nueva Zelanda es el primer país del mundo en aprobar el sufragio femenino. El primer país en el sufragismo vio cumplidas sus reclamaciones fue Nueva Zelanda. Las mujeres de este país fueron las primeras que en 1893 pudieron elegir a sus representantes públicos. En Europa, el primer país que reconoció el derecho al voto femenino fue Finlandia en 1907, todavía como parte del Imperio Ruso, seguido por Noruega y Suecia. El primer país de habla hispana que reconoce el sufragismo femenino fue Uruguay en 1972. En España fue conocido como la Constitución de 1931. 1903. Marie Curie se convierte en la primera mujer en ganar el premio Nobel. Marie Curie es
y siempre será un referente para la mujer en la ciencia y para la mujer en la general. En 1903 obtuvo el Premio Nobel de Física junto a su marido Pierre y Henri Becquerel por el descubrimiento de la radiactividad. En 1911 repitió el galardón, esta vez en solitario y en la categoría de química, por haber aislado el radio. Fue la primera mujer en ganar premio Nobel y es aún la única que lo ha logrado en 2 categorías diferentes. 1968. La ONU debate por primera vez los derechos reproductivos de la mujer. En 1951 se sintetizó por primera vez la píldora anticonceptiva y en 1963 el gobierno estadounidense aceptó su patente. Los años 60 vieron un movimiento en favor de los derechos reproductivos de la mujer, respaldada por la ONU, cuando debatió por primera vez la materia en la Conferencia Internacional sobre Derechos de Humanos de 1968. Dentro de los derechos reproductivos se incluye la interrupción del embarazo, el control de las funciones reproductivas propias, la sanidad y la educación que permiten tomar decisiones sobre la reproducción libre y de la coerección. 1967. En la ONU hace oficial el Día Internacional de la Mujer, a pesar de que en conmemoración oficiosa comenzó en diferentes medidas muchas décadas antes. No fue hasta 1977 que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en la Resolución 32-142 la proclamación del 8 de marzo como el Día de la Mujer Internacional de los Derechos de las Mujeres, con diferentes nomenclaturas: Día de la Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer. Ha quedado desde entonces marcado en el calendario de la mayoría de los países que integran la ONU. La fundación del sufragismo se sitúa en 1848, con la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls en Estados Unidos. La profesora de Historia en la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen de la Guardia, afirma que en ese momento se reunieron por primera vez las pioneras feministas y redactaron un manifiesto que imitaba y corregía la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En él sustituyeron las palabras Reino Unido por varones y colonias americanas por mujeres. Hasta la primera mitad del siglo XX, los derechos civiles de las mujeres eran muy pocos y precarios. El destino y la identidad de las mujeres dependían de los varones, a los que estaban siempre ligadas por el lazo filial o matrimonial. Ante la ley, eran hijas, hermanas o esposas. A ver si entiende, Felicitas. Usted me pertenece y la doy a quien yo quiero. El Código Civil de la República Argentina, redactado por Dalmacio Vélez Arfiel en 1869, consideraba a las mujeres como menores de edad. Necesitaban la aprobación de un varón que las autorizara para acceder a la educación, iniciar un juicio, testificar e incluso para administrar sus bienes. Las feministas de principios del siglo XX se enfrentaron a esta situación durante décadas, que recién se modificó en 1926 con la sanción de la Ley de Ampliación de la Capacidad Civil de la Mujer. A partir de entonces, las mujeres pudieron estudiar, ejercer una profesión, comerciar, iniciar pleitos y administrar sus bienes previos al matrimonio sin autorización de nadie. Sin embargo, la patria potestad, la administración de los bienes matrimoniales y la fijación del domicilio conyugal siguieron siendo dominio de los varones. El novio de tu hermana lo sacó cortita por Ramón Novarro. ¿A cuál de ellos? Recién en 1968, bajo el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, se declaró la igualdad legal plena de la mujer, sea cual fuere su estado civil. Sin embargo, la ley de patria potestad y la ley de divorcio vincular se sancionaron en 1985 y 1987 en democracia. Más adelante, se sancionaron las leyes contra la violencia familiar, pero los prejuicios sociales aún subsisten. Las madres solteras o las mujeres que sufren violencia familiar siguen siendo estigmatizadas por más que la ley las ampare.